siquiera casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del bar Unión, pero se queda porque prefiere para el dolor la luz espesa color de luna que da el neón. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj hace rayitas con alfileres en el dolor. Pero volvamos donde dejamos la narración. Ella está triste y él está solo en el bar Unión. Él pone un disco de Ray Barreto en la vitrola, va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide 2 tragos pa' continuar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Caballo blanco para la dama y el caballero. Milagro en el bar Unión, esta voz inconfundible. Escuchamos a Jairo en el aire de Nacional mientras siguen llegando sus mensajitos al 11 870 7485. Muy concreto, Graciela de Colegiales nos dice: el estadio de River se llama Antonio Vespucio Liberti en honor a un expresidente del club. 20 años. Monumental es el sobrenombre y en los últimos años el club tiene este sponsor, dice, que modificó el naming, como se hace en otros países. Okay. Los socios y los hinchas les decimos Monumental como siempre. Claro, Monumental. ¿Dónde se juega? En el Monumental. No, pero está bien. A mí me gusta la idea de recordar el nombre original. Porque creo que le aporta información, ¿viste? No sé si nos va a cambiar la vida eso. No, tiene que ver con la historia del club también, ¿no? Lo que tiene exacto, ahí está el amigo bueno. Vespucci es porque fue un presidente de 20 años no consecutivos de River y muere en el 76. Claro. El Monumental se inaugura para el Mundial 78. Exacto. Entonces venía Claro. bien, digamos, Exactamente. la historia. Muy bien. ¿Qué decimos del Superclásico? ¿Algún dato más? Porque ya se está Mira, viviendo, ¿no? es un dato estadístico y a medida que pasen los años siempre va a ser así, pero va a ser el clásico con más público de toda la historia. Porque se juega en el Monumental. Claro. ¿85? Y claro, entre 85.000 y algunos más. Porque aquí, como no se juega con público visitante, antes estaban los pulmones, Hugo. Sí. La verdad que se hacían los grandes operativos para que lleguen los visitantes. Esto, lamentablemente, yo lo digo de esta manera, lamentablemente la Argentina ha perdido el público visitante. En primera instancia por la seguridad y después porque los dirigentes del fútbol argentino están cómodos con esto de no tener que recibir a nadie. Porque no pueden ofrecer la seguridad y como no lo pueden ofrecer, A mí me parece hacen el que camino más Y fácil. no la pueden garantizar. A mí No la me pueden parece que les importa poco el tema de la seguridad y que les interesa más el tema económico. No tienen que, en algunos casos... Pero es insólito, creo que es el único país del mundo Y bueno, donde no hay visitantes. Y con lo que significa el fútbol. Bueno, o sea, Era- podemos destacarnos, somos los campeones del mundo y los únicos que no tienen... Y era un distintivo, Hugo. Vos ibas a la cancha, te gustaba Pero más ir de visitante que claramente. de Pero local. además te Conocer cantabas... otros estadios. Pero Sí. no solo eso, sino que te cantabas de una tribuna a la otra. Exactamente. Esto es parte del folclore del fútbol. Si el fútbol tiene más que ver con los hinchas, me parece que con los jugadores. Bueno. Porque los jugadores cambian de club todo el tiempo, pero los hinchas tienen una identidad que obedece al barrio, al cántico, a la cultura, a las reuniones, a las peñas. Y si querés a otros costados menos santos, ¿no? Pero en cualquier caso, ahí está el motor del fútbol. El Por fútbol eso- sin público no es fútbol. Por eso los dirigentes están cómodos, los que son socios están conformes porque Sí. pueden ir todos los partidos. Ahora, los dirigentes del fútbol argentino se deben una respuesta al futbolero
de por qué no tenemos visitantes en Argentina. Gracias, Damián. Y Marisol de las Fuentes, periodista sommelier, nos da algunas clases, nos enseña temas que nos importan saber y mucho, que obedecen a esta cultura también gastronómica. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Toman vino? Te pregunto acá. A yo coro no, fue. Yo no, pero he tomado y ¿Has más tomado? o menos tengo, sí. Bueno, ustedes saben que el vino viene siendo parte de la cultura desde siempre de la humanidad. Claro. Se sabe que en la historia, mosto. Exactamente, ha existido el vino. El primer milagro de Jesús. Bueno, sí, uno de los primeros, y se calcula que... Dicen que es el primero porque se transforma el agua en vino. El agua en vino, sí, y el vino es parte en la Biblia. En la Biblia está mencionado 400 veces toda la Biblia, entre Antiguo y Nuevo Testamento, el vino, porque el vino tenía que ver no solo con la producción agrícola, sino con todo lo religioso. El vino está muy asociado a lo místico desde siempre. Tiene mucha advertencia la Biblia sobre el vino. Habla a favor y también... Y en algunos momentos... Por ejemplo, cuando habla de recomendaciones a los obispos, dice, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer, y dice, no dado al vino. Mirá. Y digamos, y en Proverbios hay muchas alusiones al vino también, ¿no? Cuando alguien se emborracha, el otro día se levanta a la mañana y no está en condiciones, bueno, es decir, para bien y para mal es algo muy interesante siempre y cuando esté bajo control. Y fíjate que está tan arraigado en la cultura que cuando pensamos en el vino estamos hablando de 8.000 años desde que hay algún registro de su creación, y siempre estuvo asociado a lo religioso, tuvo sus dioses, tuvo a Dionisio, tuvo a Baco, y de hecho la iglesia en su momento, y esto está en la Biblia también, dice que fue Noé cuando bajó del arca que encontró unas plantas de las que comió y se llenó de alegría y regocijo, y de allí dicen que Noé fue quien descubrió la vid y de allí nace el vino. Imagínate el impacto. Encontró uva pasada. Porque sí, claro. A la larga es eso. Pasada, ¿Qué destino el de Noé, ¿no? 40 días arriba de un barco con un montón de animales. Pero bajó y se encontró las vides. Sí. Pero fíjate el impacto que tiene en lo cultural, lo social y lo religioso el vino, y las bebidas alcohólicas siempre han estado asociadas a los ritos religiosos, bueno, hasta que pasaron a ser del consumo común. Correcto. En la Edad Media recién... de hecho es interesante, ya que me llevaste para el lado de la historia, en la Edad Media había vinos para la nobleza y vinos para el pueblo. Mirá. Y fíjate cuán cultural es el vino y el consumo del vino, que ¿cuál creen que era el vino de la nobleza? A ver, arriesguen. ¿Una cepa, decís, un estilo? Pensá el vino más básico, estamos hablando de la Edad Media. Sí. ¿Cómo podría ser el de la nobleza? Mistela. 1300. El tinto. No. El blanco. ¿Por qué? Porque reflejaba pureza, mientras que el tinto era el que se servía en las tabernas. Fíjense el fuerte, cómo digamos. el consumo tiene que ver tanto con lo cultural, ¿no? Entonces, lo blanco, yo decía recién que el vino venía estando asociado a lo religioso y a los ritos religiosos. Bueno, lo transparente, lo filtrado, lo claro tenía que ver con la pureza y con la calidad. Hoy, cuando pensamos en la Argentina, nuestro mayor consumo tiene que ver con los vinos tintos, pero ojo que no es así en todo el mundo. En la mayoría de los países del mundo vitivinícolas o consumidores de vino, el consumo está distribuido entre blancos, rosados, espumantes y tintos. La Argentina, que si quieren en algún momento les cuento de dónde viene esto, que seamos mayores consumidores de tintos que de otros estilos de vinos, es una excepción en el contexto mundial. En el mundo se consume todo y cada vez más se consumen blancos, rosados y espumantes. ¿En ese orden? Sí, exactamente. Los blancos y los rosados tienen que ver con esto que quería contarles, que vamos a charlar a ver si es negativo o no, esta idea de que hoy estamos pasando por el consumo de vino más bajo del mundo desde 1961. Mirá vos. Y en la Argentina el consumo más bajo desde 1942. Y mucho de esto tiene que ver también con cambios en los hábitos de consumo. Correcto. En la pospandemia, la gente empezó a poner mucho más foco en las cuestiones asociadas a la salud y al cuidado del cuerpo. Empezaron tendencias de menos consumo y mayor calidad. Empezaron a consumirse bebidas de baja graduación alcohólica o sin alcohol. El vino que traje para probar ahora dentro de un ratito es un vino bajo en alcohol, tinto. Y estas tendencias empezaron a crecer en todo el mundo. Lo mismo pasó con otras bebidas. Fíjense que en el mundo de las cervezas está mucho más afianzado. El consumo de cervezas cero alcohol o bajas en alcohol también crece en el mundo. Por lo cual no sorprende que el consumo del vino tradicional como lo conocemos se esté reduciendo. De hecho, en la Argentina nosotros llegamos a un consumo de hasta casi 90 litros per cápita en la década del 60. Hoy estamos en 16. Mirá vos. Por lo cual
durante la pandemia. Por año siempre, ¿no? Siempre estamos hablando per cápita por año. Posiblemente algunos de los que estamos acá estamos fuera del promedio, pero digo, en promedio estamos hablando, en 2024 hubo 16 litros per cápita, ¿no? Imagínense que estamos diciendo que llegamos a consumir 90 litros per cápita en un momento donde el vino era vino tinto de mesa y vino tinto blanco, ¿no? Exactamente. ¿No? El que se abría con rosquita. Y aunque no lo crean, bueno, de hecho, las damas juanas y los Tetra Brick son los únicos que mantienen el consumo hoy, en el caso de la Argentina. Correcto. ¿sí? Correcto. Por supuesto, y eso está mucho más atado a las cuestiones económicas y coyunturales. De todas maneras, en el mundo, la guerra en Ucrania, las situaciones políticas y sociales en países que son productores como los Estados Unidos, también están impactando porque suben los costos de todo. Por lo cual, nada, es interesante ver este tema de cambios de consumo y este tema de cómo se está impactando a una industria que, ojo, que es muy fuerte para nosotros en la Argentina. Lo seguimos en instantes porque llegaron las 12 a la Argentina y hay noticias. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 3 minutos. Hora 12 en todo el país. Último adiós a Francisco. Desde el Vaticano, el periodista de RTA, Alejandro Puertas, confirmó que los fieles ya no pueden ingresar a la Plaza de San Pedro. Se cortó el ingreso a la Plaza San Pedro. Ya nadie puede ingresar a este lugar, que comenzar a ser blindado. Las personas que todavía permanecen en una fila extensa, pero a la cual todavía no tenemos acceso nosotros ya, porque ya está fuera del alcance del vallado, es la gente que logró todavía ingresar en este horario hasta las 19, que va a permanecer abierta la Basílica de San Pedro, van a poder pasar por la Capilla Ardiente y quede desalojada absolutamente la Plaza San Pedro. Se realizó la cuarta congregación de cardenales. Más de 140 purpurados confirmaron que el funeral de mañana se llevará a cabo como el de un pastor y no como el de un soberano. Crecen las exportaciones. El informe de Gerardo Mazzocchi. Ante el crecimiento de las exportaciones del huevo industrializado en un 20%, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca resaltó que el gobierno está fomentando y acompañando el crecimiento sostenido de la producción nacional para el consumo interno y para el mercado mundial. Además, señaló que el incremento de las exportaciones permite que las cadenas productivas sigan aportando a la reactivación económica y el desarrollo local. La información deportiva ahora con Javier Vicente. Nuevos problemas para San Lorenzo de Almagro. La FIFA inhibió nuevamente al club. En este caso, por la falta de pago del acuerdo extrajudicial al que había llegado la institución azulgrana con Diego Torito Rodríguez, exjugador del conjunto del Bajo Flores. Más noticias. Estiman que el sector agropecuario generará exportaciones adicionales por $17.000 millones en 10 años. En el inicio de las operaciones bursátiles, el dólar en el Banco Nación cotiza a 1.190 pesos para la venta y a 1.140 pesos para la compra. La compraventa de inmuebles porteños con créditos UVA creció más de 1000% en marzo. Donald Trump dijo que Crimea permanecerá bajo la órbita de Rusia y agregó que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, así lo entiende. En la ciudad de Buenos Aires, el cielo se encuentra ligeramente nublado, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 66% y rige una alerta amarillo por nevadas y vientos intensos para las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut. Informó Radio Nacional. Lo que tenés que saber todo el día. Más información en radionacional.com.ar. Radio Nacional, tu radio soy, sintonía que a todos doy. Toda la Argentina en un suspiro, un eco que no se va al olvido. Mantenete bien informado. Con Hugo Machiavelli. Creer o reventar. Por Nacional, tu radio. Cae la noche en un papel. Cerré los ojos, me volví a perder. Ayer
desaparecí en tus sueños. Estábamos de nuevo piel con piel, los ojos llenos de placer, sabes, tal vez no fue tan solo un sueño. Y no me digas que te vas, si yo ya estoy volviendo y quiero ir con vos a donde vayas. En las estrellas puedo recordar cuando viajábamos a ver el mar y el sol que detenía el tiempo. Otro verano que se va y por acá todo es igual. Si nos volvemos a encontrar, quiero que sepas que este es mi lugar. Y no me digas que te vas, si yo ya estoy volviendo y quiero ir con vos a donde vayas. Y no me digas que te vas, si yo ya estoy volviendo y quiero ir con vos a donde vayas. Me quiero ir con a donde vayas, a donde vayas, hoy sí, a donde vayas. Cruzando el charco suena en el aire de Nacional con Mi Lugar, y Damián Sara te lo conoce así a lo lejos. Y son Platense, y sí. te das cuenta, dicen. Cruzando el charco, dicen Platenses. mi ciudad. Muy bien, muy bien. Estelares, Virus, nacieron en Los Redondos ahí en La Plata, todo en La Plata. Te iba a decir algún otro grupo que ahora me olvidé, pero sí, son varios. La Plata es un universo como Semillero. Rosario, ¿no? Su semillero también de culturas. En fin, bueno, hablamos con Marisol de la Fuente, trajo unos vinos para probar y nos va a contar de qué se trata. Sí, en realidad estábamos hablando recién antes de las noticias sobre los cambios de consumo. Y uno de los cambios de consumo que estamos viendo desde hace varios años, post pandemia, tiene que ver con bebidas con menos graduación alcohólica o sin alcohol. Yo lo que les traje hoy es algo que está creciendo mucho en la Argentina, que son los vinos bajos en alcohol. Y cuando hablamos de bajos en alcohol, estamos hablando de vinos que tienen 6 o 7 grados. Algo que era mucho más común tal vez en un vino blanco, pero que hoy aparece también en los vinos tintos y que trata de lograr un producto que llegue a esa audiencia que está buscando tomar un vino de vuelta, pensando en consumir menos alcohol, pensando en disfrutar de ese vino de una manera más consciente. Así que vamos a probar. Mira, Dale, la dale, técnica a ver. que utilizamos acá por la tarde es que la botella va pasa y la- vuelve. Ahí está, y circula. circula. Lo primero para observar es el pico, o sea, es un pico especial para que Yo no le puse hagamos un lío. cortagota en realidad para que no hagan lío, para que no chorreen. Vas a ver que cuando corta levantes, gota, claro. corta Quiero la... que se escuche. A ver. Bueno, pero ¿Se ya- llena el Sí, vaso? claro. No, No, está Ah, muy bien. claro. Mira, se sirvió muy bien hasta el Ecuador, que es la Ah, parte más claro. gordita de la copa. Ah, eso, ¿Ecuador se Excelente, llama? se Mirá llama vos. Ecuador. En cualquier copa es la parte más gordita de la copa. Y algo interesante sobre esto que estamos viendo De crecer. casualidad igual. No, Ahí en el pero está streaming lo bien. ven, ¿eh? Ahí Lo lo ven, están viendo en el sí. streaming. Ese es el Hasta Ecuador. el ¿eh? Ecuador, El amigo. Ecuador, No, perfecto. Ecuador, Hasta el parte más Ecuador. gordita de la No, copa. pero ahí te Tomalo. pasas. Lo Acá pasó. va la tres. Tomalo. Te Y pasaste. si sos el único te que va a pasaste. tomar. Te manga de pasaste. de No, pero astemio Yo tengo que todo. tomar por Machiavelli y No, por está Marburé. bien. Claro. Tomás Sí. por todos. Bueno, en Ese este es el caso, Ecuador camino largo, agarraste vos Sí. otra ruta aérea. en este Es caso, el por trópico del ejemplo, cáncer. a ver, ¿cómo se hace un vino bajo en alcohol o sin alcohol? En el
el mundo los vinos sin alcohol existen hace más de 10 años y se consumen en toda Europa. Y en ese caso, cuando es sin alcohol, lo que se hace es producir el vino y desalcoholizarlo. Hay varios procesos de desalcoholización que requieren luego reincorporar descriptores aromáticos y de sabor, porque cuando vos sacás el alcohol perdés el corazón, perdés la columna vertebral del vino, que es lo que le da la estructura, el cuerpo, el volumen. Pero bueno, esos vinos existen en el mundo hace ya más de 10 años, se van perfeccionando de a poco y hay un gran consumo, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, de este perfil de vino. El alcohol se agrega en un momento, ¿no? No se agrega, el alcohol se genera por la transformación del azúcar en alcohol. Claro, las levaduras transforman el azúcar de la uva en alcohol. Por ejemplo, en este caso, que es bajo en alcohol y es tinto, ¿qué se hizo? Se cosechó una parte de la uva más verde. Sí. Si está más verde tenés menos azúcar, vas a tener menos alcohol, y una parte de la uva, la otra mitad, en el punto justo. Entonces, cuando fermenta, la levadura come el azúcar que tenga. Si tiene menos azúcar, va a tener menos alcohol el vino. Pero en algunos casos, ¿no? Yo tenía mal concepto. En algunos casos no se agrega alcohol en el vino. Lo que hay son vinos fortificados, que típicamente, para decir algo que por ahí todos hemos escuchado alguna vez, estamos hablando de los vinos de Jerez. El Mistela, el Marsala, el que se usa en la misa, son vinos fortificados. Y los vinos más populares, por llamar de alguna manera, los que se venden en cartón, ahí ahí no se hace fortificación. No, se trabaja. En el mundo del vino hay dos tipos de vino: el vino de gota y el vino de prensa. El vino de gota es generalmente el que tenemos en las botellas. Significa que ahí se hace la presión de esas uvas y ese líquido que se extrae es ese vino con el cual después se hacen las filtraciones, clarificaciones, etcétera. Con ese mosto que queda después de la presión, se hace una nueva presión donde se extrae más líquido y eso es lo que se llama vino de prensa. Generalmente los vinos de menor categoría se hacen con vino de prensa. Ahora, no hay, si hay correcciones, lo que no hay es agregado de alcohol. Si vos agregás alcohol, si vos agregás colorantes o agregás saborizantes en un vino, deja de ser vino y pasa a ser un cóctel de vino. De hecho, si ustedes van al supermercado, van a ver que hay muchas botellas que dicen con sabor a chocolate, con sabor a durazno. Eso es una base, o muchos que son de colores, eso tiene base vino, pero está saborizado y tiene una tintura, ¿sí? Por lo cual deja de ser considerado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura como un vino, pasa a ser un cóctel de vino. Y estos vinos bajos en alcohol cada vez hay más en la mercado, en el supermercado, en la vinoteca. Si van a ver que lo dice, hecho, esta etiqueta lo dice grande, bajo en alcohol. Van a encontrar tintos, van a encontrar blancos. Y algo interesante que pasó el año pasado en la Argentina es que el Instituto Nacional de Vitivinicultura, viendo la gran tendencia mundial en el consumo, aprobó la producción de vinos sin alcohol en la Argentina. Hasta el año pasado no estaba reglamentado. Mirá vos. Así que estamos esperando a ver si en esta vendimia 2025 aparece alguna bodega que se atreva. ¿Ustedes tomarían vino sin alcohol? Sí, definitivamente. Sí. ¿Se puede? ¿Se puede decir? Sí. Bueno, vamos a ver qué tal están los que se dan en la Argentina. Este, igual que trajiste, tiene un 10%. Sí, claro, pero vos pensás que un vino tinto en general 13, está entre 14. 14 y 15. El límite en la Argentina es 15,5. ¿sí? Y en general, dependiendo del estilo y un montón de cuestiones de las zonas y demás, estás en 14, 14,5, 15. Claro. 10 para un vino tinto es bajo en alcohol. ¿Se puede probar entonces? A ver. Sí, prueben, a ver qué tal lo sintieron. Vamos, pruébenlo. Yo paso. A ver, los catadores que tengo, los degustadores oficiales. Lo que noté es el color y la temperatura. Vino fresquito, vino de casa fresquito. Es muy aciruelado. Sí, porque es un Malbec. Experto, ¿no? Siempre logramos algún Eso no sale de la nada. No, son años de bares, de tabernas, de bohemia. A mí lo primero que me pasa es que te inunda mucho la fragancia. Sí, los aromas, claro. Pero se complementa mucho con el sabor, no es un sabor muy invasivo. Sí, porque es suave, es ligero, va a dar sensación de frescura en la boca. Son vinos jóvenes. ¿Qué es un vino joven? Es un vino que está pensado para ser tomado en el año, 1 año, 2 años desde que se produjo, de la fecha que está en la etiqueta. No se guarda. Este perfil de vino no está pensado para evolucionar en la botella. Para que sea refrescante, para que se sienta la fruta, para que sea bebible. Este es el perfil que se está buscando en el mundo. Y por eso también esto que contaba antes, cuando hablaba un poco de los números en el mundo, estamos en consumos súper bajos. En la Argentina les decía 16 per cápita, pero Escúchame, ¿de qué bodega es? ¿Te paso lo Este es Conejo Verde, es una bodega
que pertenece a Falasco Wines, que es una bodega muy grande, es una línea que pertenece a Falasco Wines. ¿De qué provincia? Esto es mendocino. Mendocino. Sí, es mendocino. Es mendocino. Tenemos que pensar que de las 189.000 más o menos hectáreas cultivadas de la Argentina, 189.000 de vid para vino en la Argentina. Hay 46.000 de Malbec y gran parte de esto, casi el 90%, está en la zona de Cuyo, San Juan, Mendoza. Obviamente tenemos vinos o producción vitivinícola en 18 provincias de nuestro país. Correcto. Marisol, ¿y con qué lo acompañamos? Este para mí va muy bien para una entrada, una picada, para platos más bien ligeros. Este yo no lo llevaría a un asado, pero no porque sea feo, sino porque el asado, el chorizo, como era el choripán, de la hamburguesa, de la cancha, etcétera, requiere un vino con más cuerpo, con más fuerza, ¿no? Que baje la grasa, digamos. Claro, que te limpie un poquito la boca, que los sabores se sientan, que sean como más armoniosos también. Pienso también en la cantidad de salidas y planes turísticos para conocer bodegas y probar y catar todo esto. Sí. Está buenísimo que haya una alternativa con bajo porcentaje de alcohol en cada una de estas catas, porque comienzan a veces muy temprano en la mañana y para esta hora del mediodía ya estás pensando en otros planes. Sí. Nosotros los que trabajamos en la industria muchas veces empezamos a catar, que igual yo tengo que decir que cuando uno cata no toma. Lo solo... Sí, lo escupe, lo espita es la palabra, usamos algo que se llama spitter y lo espitamos. Pero sí, por ahí a las 8 de la mañana, 9 de la mañana estamos arrancando. No, ustedes están disfrutando, que es distinto. Imagínate que yo cuando probé 60 en 4 horas, mi cuerpito no aguantaría tanto. Entonces no te lo tomás. Pero sí, me parece que la opción baja en alcohol además permite tomar algo más ligero, que impacte menos en el organismo. Mucho esto que decía del cambio de consumo, de hábito de consumo, es búsqueda de vinos más suaves, más ligeros, más fáciles de tomar, más bebibles. Mucho de esto viene en lata, les voy a traer algunas latas para que probemos. ¿Cómo cambió eso, no? Porque en una época el vino y el corcho, o sea, la botella de vidrio, el corcho era como lo que teníamos que, y si no estaba mal y demás, y hoy ya se habla de vino en lata. Hay muchísimos formatos, hay latas, hay in box. En la Argentina somos bastante resistentes al cambio en general. Si viajamos por el mundo, te vas a encontrar con sachets, con Tetra Bricks, con vinos de buena calidad, con buy-in box, que acá en la Argentina hay algunos, pero la gente como que no termina de entender, es una caja de cartón con una bolsa dentro de 3 o 5 litros que viene con una canilla que cierra el vacío. El mejor envase posible si tomás vos solo en tu casa una copita todos los días, porque puede durar hasta 60 días en perfectas condiciones. Mirá vos. O para una fiesta, para no ir se usa tanto eso acá. No se usa, es que no nos animamos. En el mundo lo ves, pero es un tema de mito, cultural, de resistencia. En el mundo además vas a encontrar botellitas chiquitas de plástico, vas a encontrar vasitos de plástico como pequeñas copitas como la de los postrecitos, que la destapás y te tomás la copita. Lo vi con la tapa de aluminio, con el papel plateado. Como un postrecito, sí. Y hay muchísimas variables de envase. Siempre estamos hablando de vinos que son de alta rotación, ¿no? Que son no van a estar en guarda, sino que van a rotar rápido de la gota. ¿No? Bueno, incluso este es taparrosca. Sí, claro. Bueno, la tapa rosca es un indicador no de calidad, sino de que es un vino joven. ¿Por qué? Porque la tapa rosca impide el contacto con el aire, con el oxígeno, y el vino, cuando vos lo abrís, está exactamente igual como lo sacaron de la bodega. En cambio, el tapón de corcho natural o el tapón técnico hecho con corcho natural permite pase de oxígeno, y lo que hace el enólogo es decir qué tipo de tapón va a utilizar dependiendo cuántos años piensa que ese vino va a evolucionar y cuánto oxígeno necesita que pase a través del tapón. Por eso, en un vino joven donde el oxígeno oxida y daña el vino, lo mejor que podés tener es una tapa rosca. Y la gente, otro de los mitos habituales es, no, el vino de tapa rosca es un vino ordinario, de mala calidad, es malo. No tiene nada que ver con la calidad, tiene que ver con el estilo. Si te gustan los vinos jóvenes o ese día tenés ganas de tomar algo más rico, más fresco, más frutado, un vino con tapa rosca seguramente te va a resolver muy bien el problema. De hecho, en la exportación de Argentina al mundo, los grandes países importadores de vino de Argentina suelen solicitar tapa rosca en los envases porque es lo que se consume en el mundo. Lo que hemos aprendido. ¿Le gustó el vino? ¿Y en Chile se produce vino sin alcohol o desde hace más tiempo? En Chile están un poco también como nosotros experimentando ahora. Los países, yo he probado vino sin alcohol. Para mi gusto, tecnológicamente le falta que avance un poco porque, como decía antes, cuando vos retirás el alcohol le sacás como la columna vertebral al vino. Y después de probar varios, mi conclusión es, sería más rico un jugo de uva
que este vino que fue vino y ya no es vino y lo tenés que corregir un montón para que sea equilibrado. Creo que técnicamente le falta bastante. Distinto es la cerveza. La cerveza es mucho más sencilla de hacer porque el corazón de la cerveza está en el cereal. No está tanto en esa fermentación y en ese alcohol y en la estructura. Entonces, no sé si han tomado, pero les voy a traer, si no, para que probemos. Hoy vos probás cerveza sin alcohol y no te das absolutamente cuenta. Si yo no te digo, es muy probable que hasta no te des cuenta que no tiene alcohol. Interesante, sí, interesante. Sí. Así que bueno, tendencias que van cambiando en el mundo. Nosotros en Sudamérica hay un retroceso histórico de consumo, también en Asia, pero bueno, hay países todavía, miraba algunos números como Portugal, que siguen teniendo 60 litros per cápita de consumo. Así que algunos todavía, Portugal, Italia 42, Francia 41, Suiza 29, Austria 28, y bueno, y ahí empieza a bajar hasta que llegamos a aún así sigue Argentina. siendo la mitad de lo del máximo que fue históricamente. Claro. También porque son vinos distintos, esto de que haya distintas categorías, estilos y precios, también hizo que el mercado tuvieras muchas opciones y eso hizo que disminuyera un poco también el consumo. Y además que hoy vas a comprar y tenés las gaseosas que toman los periodistas deportivos, tenés las aguas saborizadas, tenés cerveza, tenés vermú, tenés... Claro, también la industria del aperitivo y de los tragos ha crecido un montón, ¿no? Muchísimas opciones. ¿no? Hoy, incluso los ready to drink, que ya vamos a hablar también acá algún viernes, que son los tragos listos para tomar. Bueno, todo eso está compitiendo por el mismo espacio en la billetera del consumidor. Ustedes escucharon a Marisol de la Fuente, interesantísimo siempre tenerla en los viernes aquí en Creer o Reventar. Hacemos este programa hasta las 12:45 y le damos un saludo a todos las repetidoras de Radio Nacional. 50 en el interior de la Argentina, sobre todo la que está en Base Marambio, ¿no? Particularmente. Veo que tenés una tendencia, un favoritismo ya. Y de algún modo, ¿viste? Es que no estuve en la Antártida. Tenés que ir a conocer, Capaz que es una excusa, ¿viste? Sí, dale, cómo no. Y el saludo a cada una de las emisoras, como bien decía Hugo, que componen esta amplia red con sus características, con su geografía y siempre unidos, acortando distancias a través del aire nacional. Hugo Machiavelli está en Nacional. Tu radio. Otoño en todo el país. Estás en Nacional, tu radio. Los sábados, Nacionales, tu radio. 10 a 13. Rutas federales, sabores autóctonos y costumbres argentinas. 100% Nora, con Nora Brioso. Los sábados, Nacionales, tu radio. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año. Regale a la audiencia unos cuartitos, maestro. Te quiero tanto, vida mía, que a la mar me tiraría. Pero tirate vos primero para ver si el agua está fría. Buscaste y encontraste Nacional, tu radio. Creer o reventar. Hugo Machiavelli. Lunes a viernes de 10 a 12:45. Nacional, tu radio. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso al regresar. Cierro los ojos, no imagino algo mejor. Respiro